Apreciados participantes, reciban un afectuoso saludo de mi parte. Para mí es muy agradable poder encontrarnos nuevamente en estas pantallas, muchachos, que nos facilita la tecnoformación. Les aseguro que esta modalidad de adaptación excelente de la educación que nos permite el IESIP es el futuro de la educación, muchachos. Para darles un pequeño ejemplo que en las otras clases quizás no se los he comunicado, nosotros que estamos en la formación constante y ustedes que ya los veo como los futuros abogados de la República, van a empezar a escuchar muy frecuentemente que la jurisdicción en las diversas materias que se pueda llegar a desarrollar está implementando las tecnologías de la información para llevar a cabo los procesos judiciales, muchachos. Entonces, es una realidad que llegó para quedarse. La presencialidad está pasando a un segundo plano y todos los procesos, bien sea en materia penal, en materia civil, en materia de protección, se están llevando a cabo iniciando poco a poco, porque tiene que ser así, tiene que ser ensayo y error, con mecanismos tecnoformativos, con mecanismos de implementación de tecnologías de la información. Entonces, créanme que ya no lo vemos tan lejano en un futuro, créanme que es el presente y entonces en ese sentido el IESIP nos está presentando una oportunidad excelente para formarnos, muchachos, no solo a nivel de pregrado, sino a nivel de posgrado, que es una herramienta fundamental para la formación a nivel nacional y a nivel internacional, muchachos. Como preámbulo quería informarle esto para que cada vez se motiven más, para que sigan, para que continúen, muchachos. Eligieron una carrera excelente, yo como abogado tengo que defenderla y asegurarles que para mí, a mi criterio, una de las mejores carreras que puedan presentarse a nivel internacional. Muchachos, para dar un recorrido por por esos módulos que tiene asignados la presente asignatura, quiero hacer un recorrido pequeño por la clase anterior. En la clase anterior pudimos observar las generalidades en relación a la presente materia, Derecho Penal Parte General. Vimos la definición, vimos las denominaciones, pudimos observar sus principales características y llegamos a un punto muy interesante que se trata sobre las fuentes del derecho penal, ¿sí? Y cuando analizamos la fuente del derecho penal, pudieron observar que hice mucho hincapié en cuanto a qué, en cuanto a la ley como fuente formal de derecho penal. Entonces no es una sencilla casualidad que el módulo 2 esté destinado simplemente a analizar la ley penal, muchachos. Quiere decir que es una herramienta fundamental de trabajo para nosotros los abogados. Entonces, como destinamos en el pensum y destinamos en la programación de la presente materia el módulo 2 para analizar todo lo relacionado con la ley penal, quiero comenzar por hacerles una pequeña analogía, como trato de hacerlo habitualmente para que ustedes lo puedan comprender. Muchachos, indistintamente del oficio, del arte, de la profesión que se desempeñe, las personas siempre vamos a requerir la utilización de herramientas. En muchos oficios, artes, profesiones son numerosas herramientas. Les voy a poner un ejemplo, muchachos. Para el caso de los carpinteros, para ello es indispensable la utilización de ciertas herramientas. Dentro de un universo de herramientas que puedan llegar a utilizar, para ello es fundamental algunas que muchos de ustedes pueden llegar a conocer por tener algún familiar, alguna persona cercana que los desempeñe. En el caso de un topógrafo, en el caso de un médico, en el caso de cualquier profesión, arte o oficio, van a necesitar un sinnúmero de herramientas. No basta, muchachos, con tener esas herramientas a disposición. No basta con contar con todas las herramientas y tenerlas de una manera organizada, enumerada. Si esa persona no conoce el funcionamiento de cada una de esas herramientas, no tiene nada a su disposición. Si esas personas tienen un sinnúmero de herramientas que no son las necesarias y pertinentes para materializar su oficio, no tiene absolutamente nada a su disposición, muchachos. Si ustedes revisan en cualquier libro de definiciones, la definición de herramientas la van a conseguir muy similar en todos lados. Son esos objetos, esos elementos que le facilitan a la persona llevar a cabo un arte o un oficio, y en el caso de nosotros, una profesión. ¿Qué ocurre? Que en esa definición se van a encontrar también una información que les va a decir así: sin esas herramientas, llevar a cabo esa arte, oficio o profesión va a ser difícil y si no va a ser imposible.
Este es el caso de nosotros los abogados, muchachos. ¿Cuál es la herramienta fundamental para nosotros desempeñar el ejercicio del derecho? Indistintamente de la materia que nosotros vayamos a especializarnos, la herramienta fundamental es la ley. Y en el caso de los que nos hemos declinado por aprender, por ejercer el derecho penal, la herramienta fundamental van a ser las leyes penales, muchachos. Entonces, no basta con que nosotros tengamos a disposición el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal, así como las leyes especiales, sino hay que saber cuáles son sus características principales, hay que saber cuál es su alcance y hay que aprender a conocer. Entonces les reitero, muchachos, no basta con tener las herramientas, sino debemos conocer a profundidad cuál es su verdadero alcance, cuál es su utilización necesaria para que podamos desempeñar bien la profesión. Muchachos, si bien es una herramienta, y si bien les explico que la herramienta fundamental y en relación a esta materia es la ley penal, debemos definirla como todo lo que vayamos a analizar, debemos buscar esa definición inicial que va a ser el primer paso para comenzar a analizar todas esas generalidades. A cualquier autor al que acudan, muchachos, la definición va a ser similar. En casi todos los casos es la misma definición. ¿Cuál es la ley penal? La ley penal es la manifestación de la voluntad colectiva en la cual se tipifican algunas circunstancias y se dispone de manera específica de una sanción para la persona que cometa esa circunstancia, ese hecho que está definiendo la ley penal. Eso lo convierte en un delito, en un tipo penal. Entonces, muchachos, esa manifestación colectiva debe ser de carácter constitucional y debe estar promulgada por el órgano que constitucionalmente está destinado para hacerlo, que por excelencia es la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo. Además de conocer esa definición, muchachos, nosotros vamos a encontrar en el ejercicio, y ustedes ahorita que están estudiando, se van a encontrar reiteradamente con la utilización de dos denominaciones, que son ley y norma, y lo van a escuchar ahorita y lo han escuchado siempre, que se refiere de manera igual, de manera indistinta, a la ley y a la norma. Yo quiero que a partir de este momento, y los invito, muchachos, a que la utilicen con un mayor carácter de distinción, ¿sí? Para nosotros poderla distinguir tenemos que tener claro, es algo muy sencillo, muy simple, muchachos. La norma se nos va a presentar en el transcurso de la vida, desde que nacemos y en todo el desenvolvimiento de nuestra vida, nos hemos encontrado con normas. Entonces, cuando al oído nosotros escuchamos la palabra norma, siempre nos va a dirigir como una serie de comportamientos de carácter social. Y creo no estar equivocado cuando desde pequeños ustedes están escuchando las normas del buen hablante, las normas del buen oyente, y es el caso que hoy en día se van a conseguir en sus trabajos, en el conjunto residencial, en un club social, donde sea, se pueden llegar a conseguir un aviso donde les indique normas de convivencia, normas del uso de la piscina, norma del uso de las canchas, normas para el ingreso a la institución. Muchachos, esas normas son de carácter social, son para facilitar la convivencia entre nosotros los seres humanos. Con esto no estoy queriendo decirle a ustedes que la persona que utiliza el término norma penal esté confundido. La persona que le da ese carácter legislativo, cuando está desenvolviendo su verbo, nos hace entender a nosotros de qué está hablando. Pero sería más correcto cuando nosotros utilizamos el término ley penal, muchachos. Indistintamente si se trata de carácter sustantivo, que prevé los tipos penales, o si se trata de carácter adjetivo, que prevé todos los procedimientos y regula el proceso penal, nosotros debemos denominarla, y cuando lo hagamos debemos dirigirnos a la ley penal, muchachos. Entonces vamos a tener ese tipo de distinción bastante clara. Muchachos, además de esas distinciones entre ley y norma, también debemos tener claros cuáles son las características principales de la ley penal. Las características principales de la ley penal, y siempre que se consigan cualquier ley, en el caso de nosotros especial, es la constitucionalidad, muchachos. Lo primero, y no es una coincidencia que esté como primera característica, la norma debe ser constitucional. Y para que sea constitucional,
para que sea constitucional, debe ser sancionada por el órgano destinado para hacerlo. En el caso de nosotros, la Asamblea Nacional, Poder Legislativo, y por vía excepcional, con una ley habilitante, el Ejecutivo Nacional. Ustedes me van a preguntar a mí, ¿y qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿O qué es lo que pasa cuando alguna ley se le señala como inconstitucional? Si pasó el filtro de la Asamblea Nacional y fue promulgada por la Asamblea Nacional, ¿cómo puede llegar a ser inconstitucional? Muchachos, puede llegar a ocurrir, y les voy a poner un ejemplo práctico. Podemos pensar que en el año 2021, en el año actual, se hace una reforma vamos a ponerle el ejemplo más claro de lo que puede llegar a estar ocurriendo con una Asamblea Nacional Constituyente, y entra en vigencia una constitución en el año 2021. Esa constitución del año 2021 va a contemplar derechos constitucionales que pueden llegar a chocar con el Código Penal de nosotros, que es del año 2005, muchachos. Entonces ustedes van a decir, cónchale, si es lógico que puedan existir algunos tipos penales o que pueda existir algún articulado en el Código Penal venezolano que choque con la nueva Constitución del año 2021. Inconstitucional, por supuesto que sería, sí, sería inconstitucional al momento de presentarse de esa manera. Igual nos puede llegar a ocurrir, muchachos, con algún tipo de norma penal existente que haya sido analizada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por la misma evolución de la normativa sea declarada como inconstitucional. Entonces, sí se puede llegar a presentar, muchachos, a pesar de que haya pasado ese filtro de la Asamblea. Recuerden que la sociedad va evolucionando y el Poder Legislativo debe ir evolucionando a medida de que evoluciona esa sociedad. Como segunda característica, y que está muy enlazada a la primera, la norma penal, la ley penal es de carácter adjetivo. Al ser de carácter adjetivo, al ser la ley penal, muchachos, de carácter exclusivo, se nos va a presentar como una ley que solo debe ser promulgada por el órgano que está destinado para realizarlo. En el caso de nosotros, les repito, es la Asamblea Nacional y por vía excepcional el Ejecutivo Nacional con una ley habilitante. Otra de las características principales de la norma es la obligatoriedad. ¿Qué quiere decir esa obligatoriedad? Quiere decir que es de obligatorio cumplimiento y que abarca a todos los ciudadanos que nos desenvolvemos en un momento determinado, en un territorio determinado, en el caso de nosotros en la actualidad en Venezuela, sin hacer distinción, muchachos, sin hacer ningún tipo de distinción, abarca por igual a extranjeros y nacionales en nuestro país, ante la comisión de un aparente hecho punible. Otra de las características muy enlazada con la obligatoriedad es la de la igualdad. Nosotros no podemos presumir que por condiciones de raza, por condiciones de género, por condiciones de creencia, por condiciones de credo, se le vaya a aplicar la ley penal a algunas personas y a otras no. Debe manejarse con la característica de la igualdad, muchachos. Abarca para todos. Entonces, esas características principales las van a conseguir en cualquier bibliografía a la que ustedes acudan. Quizás consigan muchas más, quizás consigan estas que son las más relevantes, que era la que les quería comunicar a ustedes. Muchachos, habiendo analizado ya esas definiciones, distinciones y características, nosotros debemos tener claro algo que es la clasificación de la ley penal, muchachos. Lo pueden conseguir como clasificación de la ley penal o lo pueden conseguir como especies de leyes penales. Generalmente se dividen en dos, muchachos. La principal es la ley penal fundamental o la ley penal por excelencia, que en el caso de nosotros los venezolanos es el Código Penal venezolano. El Código Penal venezolano es un compendio de tipos penales, de delitos que se presentan de manera sistemática y está estructurado de la siguiente manera, muchachos. En el libro primero van todas las disposiciones generales, en el libro segundo prevé todos los delitos y en el libro tercero las faltas. ¿Qué ocurre, muchachos? Yo los invito a que le den una pequeña revisión al índice. No hay necesidad de pasear por todo el Código Penal y van a observar que el Código Penal está estructurado de la siguiente manera. Los libros se subdividen en títulos. Los títulos se subdividen en capítulos y los capítulos se subdividen en artículos. Esta organización del Código Penal
es muy útil a los momentos de su aplicación y le presenta una estructura organizada propuesta por el legislador para las personas que damos uso a esas normativas, muchachos. Ahora, ya dejando atrás esa ley penal fundamental, que es el Código Penal, nos vamos a conseguir con leyes penales especiales. Y esas leyes penales especiales, muchachos, lo van a encontrar también en cualquier bibliografía, en cualquier literatura, que están divididas en dos. Son las leyes penales especiales propias y las leyes penales especiales impropias. ¿Cuáles son las leyes especiales propias, muchachos? Desde su génesis, desde su nacimiento, están dispuestas a regular tipos penales, están dispuestas a regular un precepto jurídico aplicable con una sanción y la persona que incurra en ella será objeto de esa sanción. Son de carácter penal meramente, son propiamente penales. Entonces, nos vamos a conseguir de igual modo, en el segundo lugar, con leyes penales que no están dispuestas o en su totalidad no están destinadas para tipificar esos delitos o para describir conductas que son sancionadas. Sin embargo, en su articulado pueden prever algunas de esas conductas. Muchachos, les pongo un ejemplo. Si ustedes disponen de una biblioteca, llámenlo biblioteca, armario, como lo deseen, y la dividen en varios pisos, ojo, sin ningún orden de jerarquía, simplemente la dividen en varios pisos, en varias repisas, como ustedes lo quieran llamar, y en la primera quieren colocar todas las leyes de carácter civil, en la segunda las leyes administrativas, en las terceras las que sean de materia comercial y en la cuarta las que sean de materia penal. Si nos vamos a lo que les acabo de hablar de esa doble clasificación de las leyes penales en sentido propio, nos vamos a encontrar en la repisa de la materia penal todas esas normas. Y cuando nos queramos encontrar con esas leyes penales impropias, quizás las vamos a conseguir en otra de las repisas de ese estante, muchachos, bien sea el Código de Comercio, bien sean otras leyes que no están destinadas principalmente a tipificar conductas ni sanciones, pero en su articulado las prevén, muchachos. Entonces, habiendo aclarado esta clasificación, esta pequeña clasificación, también las leyes penales se dividen según el tipo de sanción o la manera de aplicación de esa sanción. Entonces, muchachos, según esa manera se pueden dividir en tres. Y les voy a explicar ahorita cuál es la del caso venezolano. Es muy sencillo de comprender, muchachos. ¿Cómo se dividen en tres? Las principales se llaman leyes absolutamente determinadas. ¿Qué ocurre con las leyes absolutamente determinadas, muchachos? Esas leyes absolutamente determinadas describen un hecho, que es el precepto jurídico que se debe aplicar, describen una sanción y esa sanción la determinan de manera específica. Para que me lo comprendan más fácil, les voy a poner un ejemplo, muchachos. Eh, Vamos a pensar en un ejemplo de actualidad. Por ejemplo, el uso del tapabocas. ¿Sí? El uso del tapabocas. ¿Qué ocurre? A partir de este momento se promulga una ley en la cual es de obligatorio cumplimiento, ojo, una ley penal, es de obligatorio cumplimiento el uso del tapabocas, muchachos. Digamos que el tipo penal se determine de la siguiente manera. Las personas que no den uso al tapabocas o él o los ciudadanos que no den uso al tapabocas quirúrgico en espacios públicos serán penados con prisión de 5 años, muchachos. Escuchen esto. Están haciendo una ley absolutamente determinante. ¿Por qué? Está describiendo la conducta que si ustedes despliegan van a ser castigados. Está describiendo una sanción de 5 años y además está describiendo la especie de esa sanción o de la pena, que sería prisión. Entonces tenemos el precepto jurídico, el quantum de la pena y la especie de esa pena. ¿Qué ocurre con la segunda clasificación? La segunda clasificación se presenta como unas leyes penales relativamente determinadas, muchachos. Las otras anteriores eran absolutamente determinadas. Ojo, las relativamente determinadas son las que ustedes comúnmente se van a conseguir en Venezuela, en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Van a describir la misma circunstancia y vamos a hacerlo con el mismo ejemplo, muchachos. El ciudadano que no utilice el tapabocas en lugares públicos, el tapabocas quirúrgico en lugares públicos, será sancionado con una pena de 4 a 8 años.
y es una pena de prisión. Dense cuenta, muchachos, que en este caso es relativamente determinada. ¿Por qué? En el primer caso nos da una pena de 5 años. El jugador al momento de aplicarla no tiene absolutamente nada que analizar ni interpretar porque el legislador le está invitando a que aplique la pena de los 5 años, sencillamente. En el caso de la segunda clasificación, ¿sí?, nos vamos a encontrar con esa relatividad. ¿Por qué? Porque el juzgador se va a conseguir un límite inferior y un límite superior que les informé que es de 4 a 8 años, muchachos. Entonces no es determinada. El juzgador deberá observar, qué ocurre con la conducta predelictual de esa persona y con su autonomía puede determinar entre esos dos puntos qué pena aplicarle a esa persona. Entonces, no es completamente, no es absoluta ni determinada, sino es indeterminada. Y nos vamos a encontrar con las 3 circunstancias nuevamente. Describe la conducta que debe desplegar la persona, describe una pena que va entre dos rangos, el inferior y el superior, entre un rango de inferior a superior, y también describe la especie de esa pena. Y en tercer lugar nos vamos a conseguir con las leyes indeterminadas, muchachos. La ley penal indeterminada, por interpretación en contrario, sería la ley penal que si bien describe la conducta que debe desplegar esa persona, no describe cuál es la sanción ni cuál es la pena aplicable, muchachos. En el caso venezolano es de imposible aplicación. En el caso venezolano, el principio de legalidad no permitiría que exista un precepto jurídico aplicable sin una pena determinada en cuanto a qué, su quantum y su especie. Estaríamos lesionando el principio de legalidad al afirmar que una persona que cometa ciertas circunstancias no tiene una pena establecida y le damos al juzgador la facultad para que él imponga esa pena, muchachos. Y lo pueden observar en la normativa venezolana que no lo van a conseguir, muchachos, esa circunstancia porque choca de manera directa con el principio de legalidad. Ya que lo estamos enunciando, vamos a estudiar ese principio de legalidad, muchachos. ¿En qué consiste el principio de legalidad? El principio de legalidad consiste sencillamente en una garantía constitucional y que además está prevista en el artículo 1 del Código Penal. No es una casualidad, muchachos, que esté previsto en el artículo 1. Si ustedes lo piensan, el legislador le está invitando no solo al juez, sino a todas aquellas partes procesales que hagan vida en el proceso penal venezolano, y es una invitación formal a cumplir con ese principio, que es la garantía más fuerte que puede tener el proceso penal venezolano. Ese principio de legalidad, ¿en qué consiste, muchachos? El principio de legalidad consiste en garantizarle a los ciudadanos que si una conducta no se encuentra tipificada en una ley con su sanción específica, no puede ser, en ningún momento puede ser determinada hacia una persona. Entonces, es muy sencillo, muchachos. Y a lo largo de la carrera ustedes lo van a observar y cuando puedan acceder a la bibliografía también lo van a entender, muchachos. El principio de legalidad es el principio más importante en cuanto a la norma penal sustantiva, muchachos. Entonces, no puede existir en ningún caso en Venezuela, mientras se encuentre vigente, y sé que así va a seguir siendo el principio de legalidad, no puede existir un hecho, una circunstancia particular que se le esté atribuyendo a una persona como delito si no se encuentra previsto con esa circunstancia descrita de manera específica y sin una pena aplicable. Estaría lesionando de manera directa el principio de legalidad. Es un principio de legalidad que tiene muchos años, muchachos, muchísimos años. Para los que tengan la oportunidad de investigarlo van a conseguir algo muy curioso del año 1215, desde la Carta Magna en Inglaterra. Esa Carta Magna tenía aproximadamente 70 artículos que fueron propuestos por la organización eclesiástica en su momento al emperador. ¿Y qué le proponía al emperador? Que los ciudadanos que hacían vida en ese lugar no deberían ser desposeídos, no deberían ser desterrados, no deberían ser judicializados,
si la conducta que están desplegando no estaba prevista en esa Carta Magna. Entonces, ese podría ser el pilar fundamental o podría ser el génesis o las primeras apariciones del principio de legalidad que nos pudo llevar hasta la actualidad a tener una garantía tan importante, muchachos. Habiéndoles aclarado este principio de legalidad, es necesario llegar a un punto fundamental en la utilización, en la aplicación de las leyes penales, muchachos. ¿Cuál es ese punto? Ese punto es la interpretación de la ley penal. Les repito, muchachos, no basta con tener las herramientas, no basta con conocer la profundidad, si no sabemos interpretar la ley penal. Para poder entender la interpretación de la ley penal, debemos saber primero de qué se trata esa interpretación. Esa interpretación tiene una definición muy sencilla, que es una operación lógica jurídica. ¿Y qué quiere decir esa operación lógica jurídica, muchachos? Sus palabras lo indican de manera directa. Los operadores de justicia tienen la obligación de interpretar la ley penal. Y la ley penal la deben interpretar en el contexto de la jurisdicción, muchachos. Lo deben hacer de manera directa. ¿Para qué? Para poder determinar cuál es el alcance de esa ley, cuál es la finalidad de esa ley. La naturaleza de la interpretación no se trata de conseguir el alcance o lo que motivó al legislador, sino lo que la ley nos prevé a nosotros. ¿Cuál es el alcance verdadero de esta ley? Y eso lo conseguimos con una interpretación correcta de la ley penal. Muchachos, esa interpretación también se nos puede clasificar en varios elementos. El primero que se nos va a presentar es la interpretación simultánea. ¿Qué quiere decir la interpretación simultánea? Esa consiste, para que lo tengan presente, consiste en esa interpretación que el mismo legislador al momento de promulgarla le da a esa ley penal. Entonces, nos podemos conseguir, y como un ejemplo se los presento, en el artículo 77 del Código Penal nos podemos conseguir con las circunstancias agravantes ante la comisión de un aparente hecho punible, muchachos. Y en su numeral 15, en el numeral nos vamos a conseguir con que es una circunstancia agravante a la comisión de un hecho punible el haberlo realizado por medio de escalamiento, dice así. ¿Qué ocurre? Que posterior a ese punto y seguido, el legislador, de manera acertada, nos define en qué consiste el escalamiento, ¿sí? De una manera muy breve pero acertada. ¿Por qué? El legislador les presenta a ustedes una interpretación simultánea, o sea, en el mismo momento en que usted lee la norma, consigue la interpretación de lo que él nos quiere decir para que no quepan lugares a dudas. Entonces, si dice que es una circunstancia agravante a la comisión de un hecho punible que se haya cometido por medio de escalamiento, y le define qué es el escalamiento, no debería existir lugar a dudas de lo que el legislador proyectó en esa ley y de lo que la ley quiere conseguir, ¿sí? Con esa tipificación. Ahora, muchachos, si ustedes quisieran ahondar más en esa interpretación, ustedes buscarían a qué se refiere ese término escalar. Y siempre que lo consigan, escalar va a significar ascender, subir. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes, muchachos, si el legislador en el artículo 77 prevé que es una circunstancia agravante a la comisión de un hecho punible, el realizarlo mediante esa acción de escalar, de subir e ingresar a un lugar determinado, que es un lugar que no está dispuesto para el ingreso, que es un lugar al que no está dispuesto para el ingreso, pareciera quedar claro lo que la ley nos quiere informar. Sin embargo, esa interpretación se ve un poco coartada, muchachos. Yo les quiero plantear esa duda sana a ustedes porque esa es la idea no solo de nosotros los abogados, sino de cualquier profesión que desempeñen, y es siempre tener preguntas constantes, siempre tener críticas constructivas. Si el legislador proyectó el Código Penal y esa circunstancia agravante la proyectó y nos indica de manera específica, nos lo interpreta de inmediato, que escalar tiene que ver con ingresar a un lugar por un lugar que no es el habitual para hacerlo, ¿sí? Por un lugar que no es el habitual. Y nosotros sabemos que el término escalar es subir, es ingresar por arriba. Entonces, yo les pregunto a ustedes como práctica, muchachos, para que se generen esas dudas. ¿Qué ocurre en esos locales que específicamente es muy recurrente observarlos en bodegones, licorerías,
que poseen una Santa María y en su parte inferior poseen una pequeña ventanilla. ¿Esa ventanilla para qué está dispuesta, muchachos? Para ingresar o sacar objetos que pesen bastante, para ingresar o sacar objetos que no desean levantar hasta el lugar de la ventana, sino pasarlo deslizando por ahí. ¿Qué ocurre si el sujeto activo en la comisión del hecho punible ingresa por esa ventanilla? Si yo les digo a usted, escaló por esa ventanilla que se encuentra en un lugar inferior, ¿no les parece contradictorio? Sin embargo, yo les preguntaría, ¿pero esa ventanilla está destinada al ingreso de personas a ese establecimiento? Ustedes me dirían, no. Al igual que cualquier ventana, al igual que una abertura para la ventilación, ese lugar no está destinado para el ingreso. Sin embargo, se encuentra en contraposición con ese verbo escalar, porque si para nosotros escalar es subir, ¿cómo es que una persona ingresando por la parte más inferior que tiene esa Santa María, le podríamos nosotros tipificar esa circunstancia agravante? Ojo, yo les diría a ustedes, pero es que está ingresando por un lugar que no es el correcto. Y ustedes me dirían a mí, pero no está escalando. Entonces, siempre, así la interpretación parezca una interpretación simultánea, los seres humanos tenemos la capacidad de ir un poco más allá y seguir interpretando la ley penal. Para que ustedes tengan ese momento de analizar, muchachos, si consiguen cualquier normativa, si consiguen cualquier normativa penal, si consiguen la ley penal en cualquier lado, un articulado en el que tengan una duda similar, yo estoy a disposición completamente por la mensajería en la que nosotros nos manejamos. Estoy a disposición, correo electrónico, lo que sea, y podemos conversar de eso, muchachos. Como segunda clasificación de esa interpretación, si ya vimos esa interpretación simultánea que el mismo legislador nos está invitando a realizar, nos podríamos conseguir con una interpretación posterior, muchachos. ¿En qué consiste esa interpretación posterior? Consiste en que el momento de la promulgación de esa norma, de esa ley o esa norma penal, no nos trae consigo la interpretación de la misma. ¿Qué ocurre? La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia puede realizar esa interpretación cuando se presenta alguna norma de carácter oscuro, alguna norma de carácter vacío, en la cual se presenta o se presta para muchas interpretaciones contrarias que pueden llegar a generar inseguridad jurídica en el proceso penal venezolano. Al igual, muchachos, que se puede llegar a presentar como un error humano involuntario, un error de imprenta que sea necesario subsanar mediante Gaceta Oficial también, informando que en esa ley promulgada ocurrió un error en su imprenta. Es un error que nosotros no debemos dejar pasar y estamos seguros que el órgano legislativo lo va a observar posterior a su promulgación y lo va a resolver mediante la publicación en Gaceta Oficial de ese error de imprenta, muchachos. Sería una interpretación posterior a esa ley penal. También nos vamos a conseguir, muchachos, y en la literatura lo van a encontrar con mucha frecuencia, la interpretación literal. ¿Qué quiere decir esa interpretación literal? Es muy sencillo, muchachos. Cuando se les habla de la interpretación literal, van a encontrarse que se trata de dar el sentido propio, ese sentido literal que tienen las palabras. Ojo, sin embargo, esa interpretación debe encontrarse en un contexto jurídico, no aislada, muchachos. No la podemos sustraer del contexto jurídico, sino la tenemos que interpretar. Les pongo un ejemplo sencillo que ocurre mucho en el Código Penal y lo pueden encontrar ustedes, muchachos. Se van a encontrar con la palabra concurso. Cuando ustedes estén dándole lectura al Código Penal o a los distintos tipos penales, van a conseguir esa palabra. Yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿ustedes consideran que el legislador, cuando proyectó la norma, utilizó la palabra concurso? Y si somos interpretadores de manera literaria, podríamos decir que el concurso es llevar a cabo un juego de azar, ¿no? Eso es un concurso. Y eso era lo que quería decir el legislador en esa norma. No, muchachos, eso no era lo que quería decir. Cuando él utiliza la palabra concurso, la está haciendo en un ámbito jurídico, con una terminología jurídica. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que ese concurso va a estar relacionado con ¿qué? Con simultaneidad de acciones, simultaneidad de sujetos activos. ¿Sí? Lo que nos está queriendo dar a entender a nosotros con el concurso es con esa concurrencia, con esa simultaneidad de alguna actividad, de algún accionar
o de diversos sujetos activos, de pluralidad de ellos, muchachos. Entonces, es bastante interesante que cuando se lleve a cabo esa interpretación literal se haga en un contexto jurídico y no se pueda sustraer de él porque podríamos caer en algún error de interpretación. Muchachos, además de esas interpretaciones y además de esas clasificaciones que yo les estoy presentando a ustedes, se pueden conseguir en la bibliografía diversas, ¿sí? Diversas interpretaciones. Van a conseguir de carácter histórico, de carácter internacional, que es el derecho comparado. Sin embargo, estas son las principales que yo les puedo presentar a ustedes. Muchachos, habiendo hecho ese recorrido ya por las definiciones, distinciones, características, la interpretación, nos vamos a conseguir algo muy interesante en materia sustantiva penal, ¿sí? ¿Qué nos vamos a conseguir? Nos vamos a conseguir con la aplicación de la ley penal. Y esa aplicación de la ley penal va a estar direccionada por 3 caminos. Siempre lo van a conseguir así, muchachos. ¿Cuáles son esos 3 caminos? La aplicación de la ley penal en relación al tiempo, en relación al territorio y en relación a las personas. Es muy interesante que pongan atención a estos puntos porque son fundamentales al momento de dar aplicación a la ley penal, muchachos. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de la aplicación de la ley penal en cuanto a la característica temporal o tempestiva, siempre vamos a tener en cuenta que las leyes penales tienen un tiempo de vigencia. Generalmente no es un tiempo determinado, sino indeterminado. Ustedes comúnmente no van a escuchar que la Asamblea Nacional promulgue una ley y les diga, la ley tendrá vigencia desde el 15 de junio hasta el 15 de diciembre del año 2021. No se van a conseguir con ese tipo de determinación. Son indeterminadas. ¿Cómo va a ir cambiando esa ley penal? Va a ir cambiando con la evolución de la sociedad, como les indiqué anteriormente. Muchachos, la sociedad se va desarrollando y no solo la sociedad, sino el desempeño de ellas, muchachos. La sociedad puede tener la utilización de nuevas tecnologías, la sociedad puede tener una inclinación a generar nuevas conductas, conductas propias de nuestra cultura, pero conductas adaptadas a otras culturas. Sin embargo, el legislador no puede quedar atrás en esa evolución. La ley debe evolucionar al mismo tiempo. Es una realidad que nosotros tenemos tanto una ley penal sustantiva y una ley penal adjetiva, ya con un tiempo bastante dilatado, ¿sí? Con un atraso bastante dilatado, una del 2005 y la otra del 2012, que siendo sensatos, requiere ir a la par a la evolución de la sociedad. Y estoy seguro que en menos de lo esperado va a ser así. Va a ser así, unas reformas necesarias tanto en materia sustantiva como en materia adjetiva, muchachos. Entonces, esas leyes que entran en vigencia tienen un ciclo de vida. Ese ciclo de vida tiene una aplicación y en nuestro país se rige por ese principio. Los hechos que son cometidos en nuestro país serán judicializados o regulados por la ley que se encontraba en vigencia para el momento de la comisión de ese hecho punible. Sin embargo, ocurre algo, muchachos, siempre se pueden presentar fenómenos. Y este principio de temporalidad tiene un fenómeno muy interesante que es la retroactividad de la ley penal. La retroactividad de la ley penal ocurre cuando hay una sucesión de leyes, muchachos. Cuando una normativa sustantiva en materia penal es derogada por otra, y entra en juego un principio muy interesante que es el principio de favorabilidad. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Se nos pueden presentar diversas circunstancias, ¿sí? Pero la circunstancia directa que va de la mano con la retroactividad de la ley penal es cuando una ley actúa hacia el pasado, muchachos, a unos hechos que ocurrieron en el pasado. ¿Por qué va a actuar hacia el pasado una ley, que es la ley vigente, por unos hechos que ocurrieron en el pasado cuando esa ley no era vigente, muchachos?
¿Qué puede llegar a ocurrir? Y ahí es donde ustedes tienen que, los invito a que profundicen en esta materia, muchachos. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Puede llegar a ocurrir que para el legislador, la circunstancia que en el pasado era muy grave, en este momento sea un poco menos lesiva. Y esa norma nueva, esa ley penal nueva que está en vigencia, sea favorable para el reo, muchachos. Ese principio lo prevé el Código Penal venezolano y nos invita a nosotros a dar esa aplicación temporal cuando favorezca al reo. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Esto quiere decir que se nos van a presentar tres circunstancias determinantes, muchachos. Esas circunstancias determinantes, la primera, la evolución de un delito, de un tipo penal. Nos podemos conseguir que una circunstancia que en el pasado se consideraba delito, con la promulgación de una nueva ley, sea derogada. Ya no se considera un delito. Ahora les pregunto a ustedes, muchachos, ¿a ustedes les parece justo que si una persona fue judicializada en su momento, eh, por un tipo penal que hoy en día no es considerado un delito, siga siendo judicializada, encontrándose en proceso en calidad de penado por ese tipo penal, cuando hay personas que en la actualidad están llevando a cabo esa conducta, cuando hay personas que en la actualidad lo están cometiendo aparentemente, pero ya no se encuentra tipificado? Entonces vamos a poner en contraposición esas dos vertientes, muchachos. Esa persona que se encuentra siendo procesada y esa persona que lo está cometiendo con toda libertad, porque en la actualidad ya no representa un delito. Entonces les pregunto a ustedes, muchachos, ¿qué sería lo adecuado para la aplicación de esa norma penal que tuvo una sucesión? Y ahí es donde vamos al principio de favorabilidad. Habría que ver qué es lo más favorable para el reo. En este caso, lo más favorable, si hoy en día ya no tiene ningún tipo de tipificación esa conducta, si para nosotros ya no es considerado un delito, nosotros no podemos seguir procesando a una persona, o si ya se encuentra en calidad de penado por esa conducta abolida, por esa conducta que ya no es considerada un delito. La segunda circunstancia que nos podemos presentar, muchachos, es igual, es muy similar. Que la circunstancia que antes no era considerada un delito, hoy sea considerado un delito en la nueva ley. ¿Qué ocurre? Se presenta con la misma naturaleza. Una circunstancia que anteriormente las personas llevaban a cabo, un hecho que las personas cometían de manera constante, no era considerado delito. Podemos volver al ejemplo del tapabocas con toda tranquilidad. Si bien es una norma de carácter social que en virtud de la pandemia que está ocurriendo, las personas deben usar el tapabocas como mecanismo preventivo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y en la actualidad ya reviste un carácter de ley penal y en la actualidad se encuentra tipificada en una ley promulgada, bien sea por la Asamblea Nacional o por el Ejecutivo mediante una ley habilitante. Nosotros podemos decir que vamos a aplicar esa nueva ley penal a los hechos cometidos con anterioridad, siendo que es lesiva. Quiere decir que si hay una fotografía del profesor sin tapabocas en un lugar público, con anterioridad a la promulgación de esa ley, lo podemos judicializar, muchachos. ¿Les parece lesivo, verdad? Entonces esa es la segunda circunstancia que se puede presentar. No se le puede aplicar una ley penal nueva que está determinando un delito nuevo a una persona que aparentemente llevaba a cabo esa circunstancia en el pasado. La tercera circunstancia que se nos puede presentar, muchachos, es la circunstancia de llevar a cabo una modificación de esa conducta, de ese tipo penal, y esa modificación puede ser más severa o más lesiva. Entonces, debemos tener en cuenta, muchachos, cuando en el pasado ese tipo penal era tipificado, ese tipo penal se encontraba tipificado y nosotros debíamos observar bien que tenía una pena de, no sé, 5 años y en la actualidad posterior a la reforma tiene una pena de 10 años, nosotros podemos decir que la modificación de esa ley fue mucho más severa. Una persona que se encuentra en ese proceso merece la aplicación de la norma más favorable. Volvemos al principio de la favorabilidad, muchachos. Nunca la ley más lesiva para esa persona.
Y ese es el principio rector que se rige aquí en Venezuela. Muchachos, habiendo establecido esas diferencias que se pueden llegar a presentar o esas circunstancias en cuanto a la aplicación de la ley penal en el tiempo, nosotros debemos tener claro algo, ¿sí? Y es muy sencillo. Muchachos, debemos tener muy claro que ya les informé que existen, en relación a la aplicación de la ley penal, existe la aplicación en el tiempo, la aplicación en el territorio y la aplicación en relación a las personas. Ya vimos la aplicación en el tiempo y lo que puede llegar a ocurrir con la sucesión de las leyes y con el principio de la favorabilidad. Ahora nos encontramos con la validez espacial en el territorio, ¿sí? En el territorio. ¿Y cuál es esa aplicación de la ley penal? Si en la aplicación de la temporalidad nos encontramos el principio de favorabilidad, aquí en la aplicación espacial nos vamos a encontrar el principio de territorialidad. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? ¿Y qué nos indica a nosotros ese principio? Es muy sencillo. Nos indica que todos los hechos punibles que se cometan en el territorio nacional van a ser regulados, judicializados mediante la normativa penal que se encuentra en este territorio, indistintamente si se tratan de personas con la nacionalidad extranjera o se trata de venezolanos. Entonces nosotros debemos tener claro, muchachos, ese principio de territorialidad. En lugares fronterizos, en lugares que puedan llegar a representar un reto al momento de determinar cuál fue el lugar exacto de la comisión del hecho punible, entra en juego la actuación de los órganos del orden público y de investigación para determinar de manera certera dónde fue cometido ese hecho punible y observar qué normativa es aplicada en virtud de esa determinación espacial, muchachos. Ya saben, en Venezuela rige el principio de territorialidad, que va de la mano con dos características que las observamos hace un momento. La característica de igualdad y de obligatoriedad. ¿Por qué, muchachos? Si el hecho punible es cometido en el territorio nacional, debe ser regulado con obligatoriedad y con igualdad para todas las personas que nos encontramos desenvolviéndonos en dicho territorio. Entonces, muchachos, habiendo agotado ya la aplicación temporal, la aplicación territorial, nos falta aplicar la aplicación personal de la ley penal, ¿sí? Entonces, ya vimos que, bueno, en cuanto al tiempo y la vigencia de la ley, en cuanto al territorio en el que se debe aplicar la ley, ahora en cuanto a las personas, ¿sí? Viene regido igual por ese principio de igualdad. Debe ser de aplicación igualitaria para todos los ciudadanos. Y allí hay teorías que entran en contraposición con esta disposición, muchachos. Si bien en Venezuela se aplica de esa manera, con ese principio de igualdad, hay teorías de algunos autores que proponen una aplicación desigual. Y cuando hablo de una aplicación desigual, no, o cuando ellos lo hacen, no parece una aplicación injusta, ¿sí? Ellos fundamentan su propuesta en algo que pareciera tener lógica, muchachos. ¿Cuál es la propuesta de estos autores? Al momento de la aplicación de una ley penal, distinguir entre el sujeto al cual se le va a aplicar en un determinado territorio en un momento determinado. ¿Por qué? Se puede presentar la comisión de un hecho punible por diversos sujetos y les reitero, en nuestro país es de igual aplicación a todas las personas y ahorita les voy a explicar cuáles son las únicas excepciones que se pueden llegar a presentar. ¿Qué proponen estos autores? Proponen analizar características subjetivas y no siendo tan objetivos como es la legislación y observar cuál es el grado de instrucción de esas personas, observar cuál es su profesión, observar cuál es su nivel económico. ¿Por qué, muchachos? Y ahí es donde entra en juego la sociología en relación al derecho penal sustantivo. ¿Qué proponen esos autores? Que esas personas que en el transcurso de su vida han tenido acceso libre a la educación, que han tenido oportunidades, que han crecido en cuanto a su profesión, se han especializado o detentan un cargo público importante, deberían ser sometidos a una graduación mayor de una pena, siendo que van a cometer el mismo hecho punible de una persona que ha habitado en condición de calle, que una persona que no tiene el mismo nivel de instrucción, que una persona que quizás no ha tenido las mismas oportunidades en la vida. ¿Y por qué lo fundamentan? Ellos dicen, bueno, si esa persona que ha tenido tantas oportunidades cometió un hecho punible, no es igual
o no se presenta la misma justificación de una persona que se encuentra en calidad de calle. Ojo, ellos no proponen en ningún momento que a esa persona que no ha tenido oportunidades o que se encuentra en condiciones no tan favorables se le deje pasar. No, no es lo que proponen los autores. Lo que proponen es que sea mucho más severo con las personas que sí han tenido esas oportunidades, con las personas que detenten algún cargo, títulos importantes o estudios y tengan mayor grado de raciocinio y puedan decir, bueno, si cometo este hecho punible, pueda llegar a estar expuesto a una sanción y sin embargo lo cometen, muchachos. En Venezuela no aplica ese principio, aplica el principio de igualdad, con excepciones que les quiero comentar brevemente, muchachos. ¿Cuáles son las excepciones ya para cerrar nosotros este tema? Las excepciones tienen lugar, y sé que lo han escuchado muchísimo, con un coloquio que es la inmunidad parlamentaria y la inmunidad diplomática, muchachos. Esa inmunidad parlamentaria tiene una regulación específica y esa inmunidad parlamentaria no guarda relación con lo que realmente se le ha dado a entender en la sociedad, que los diputados de la Asamblea Nacional son inmunes, y escúchese bien, cuando se habla de esa inmunidad, quiero que dirijan su atención a la Administración de Justicia, son inmunes ante la comisión de cualquier hecho punible. Y no es así, muchachos, no es así. La ley es específica y la ley determina cuál es esa inmunidad. ¿Cuál es esa inmunidad, muchachos? Se trata del ejercicio específico de sus funciones. Se trata de hechos que sean cometidos mientras ellos estén desempeñando sus funciones, y voy al caso específico de los parlamentarios, mientras se encuentren sesionando, mientras estén votando en sesiones específicas del Parlamento. Ellos no pueden llegar a ser judicializados por opiniones, por votos, por participación que hagan en sesiones del Parlamento. ¿Por qué? El Estado tendría que elegir entre dos males, ¿no? Un mal, coartarle el derecho a los legisladores de proponer, de opinar, de votar, ¿sí? Y decirle, no lo puedes hacer, no te voy a dar inmunidad, y si lo haces te sanciono. O decirle, hazlo, hazlo, porque tienes esa inmunidad, realízalo con toda normalidad, que estás en ejercicio de tus funciones. Ojo, eso es muy distinto a decir que tienen una inviolabilidad, que tienen una inmunidad total. ¿Qué pasa si ese parlamentario comete un hecho punible en cualquier lugar, encontrándose en un centro comercial, hurta, roba, da muerte a una persona? Son inmunes a la jurisdicción, tienen una inmunidad, no pueden ser procesados, sí deben ser procesados porque están cometiendo delitos comunes. Sin embargo, ese proceso no va a ser igual al de cualquier persona que no detente ese cargo. Entonces, cuando ustedes les vuelvan a comentar que poseen esa inmunidad parlamentaria, sí, claro que sí, es bienvenido, siempre y cuando se encuentren sesionando, siempre y cuando se encuentren en ejercicio, tanto así que hay autores que proponen que las opiniones que ellos emitan en una rueda de prensa, que las opiniones que ellos emitan en un periódico, en cualquier medio de comunicación, no están revestidas de esa inmunidad parlamentaria porque no se encuentran sesionando, si bien están detentando el cargo en su momento, no se encuentran en ejercicios de sus funciones cuando están dirigiendo o cuando están participando en esa entrevista, sino lo están haciendo como un ciudadano común. Entonces, si en ese momento usted está difamando a una persona sin ser el ejercicio de sus funciones, pues perfectamente usted puede ser objeto de una judicialización. Entonces, es bueno tener clara esa confusión en el coloquio que se ha venido presentando. De igual manera ocurre con las misiones diplomáticas, muchachos, en el territorio nacional. Y en este caso no se trata de una inmunidad diplomática. Los autores lo prevén, los autores lo plantean como una extracción de la jurisdicción. No pueden ser sometidos a la jurisdicción de nosotros ante la comisión de un hecho que se cree punible, se considera punible, sino deben ser sometidos a la jurisdicción que les abarca su nacionalidad, muchachos. Entonces, nosotros no podemos pretender judicializarlos por la comisión de un hecho punible cuando no tenemos la jurisdicción para realizarlo y lo van a realizar en su territorio. Muchachos, con esa
con esas explicaciones vamos concluyendo el contenido del segundo módulo. Espero haber sido de aclaratoria. Les invito, muchachos, a que den uso de la mensajería directa de la plataforma, del correo electrónico. Dudas que se presenten, muchachos, con mucho gusto las aclaramos. La idea es tener esa comunicación constante con ustedes y, como les dije al inicio, aprovechar las bondades que nos está presentando las herramientas de la tecnoformación y, en este caso específico, el IESI, muchachos, con el que seguimos creciendo en la tecnoformación. Espero que se encuentren muy bien y que tengan un muy buen día, muchachos. Nos vemos en el siguiente encuentro.